amigos y amigas de Despertando en Miel. Queremos saludarlos con mucha alegría. Yo estoy muy entusiasmada con este programa. Yo también. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Alberto. Muy linda estás hoy. Muchas gracias. Y Tú yo, también estás muy guapo. yo igual. Sí, estás muy guapo. Paso. Y estamos empezando este programa con mucho ánimo. Se vienen muchas sorpresas en este día. Así que esperamos que tú también hayas estado esperando este programa con estas ganas y con esta ansia, ¿cierto? Sí, tenemos un lindo programa. Así que ustedes nos están viendo por Facebook o en Internet o en YouTube. Usted nos puede ver el enlace o en Twitter. Escríbanos y damos gracias a tanta gente que nos están sintonizando, que nos escriben, que les gusta el programa. Sí. Así que le damos un abrazo desde aquí y le queremos impartir desde aquí bendiciones de Dios y que realmente el programa nuestro sea de crecimiento, de desarrollo, de información, de educación y, ¿por qué no?, de ampliar el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Exacto. Yo quiero mandarle un gran saludo a nuestros seguidores que nos están viendo por enlace. Está creciendo cada vez más la sintonía. He tenido reportes buenos, así que estamos muy contentos de que este programa, Despertando en Miel, tu programa, esté creciendo cada día más. Así que partimos el programa del día de hoy con la reflexión semanal de nuestro pastor Samuel Moena. La reflexión para esta semana la encontramos en el siguiente pasaje de Lucas, capítulo 19, verso 10. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cree usted que es lo que se había perdido y que Cristo vino a buscar y a salvar? Lo que el hombre había perdido es la esencia de la plenitud, la esencia de la inteligencia y la esencia de la perfección. La esencia, amigos, es lo más importante de una cosa y eso fue lo que se había perdido. Es decir, si un hombre o una mujer no son plenos, si no han alcanzado la sabiduría y la perfección en su vida, es sencillamente porque la esencia que activa esas cosas no se encuentra en ellos. Sin embargo, la buena noticia es que Dios, en su misericordia y en su gran amor con que nos amó, nos envió un modelo de plenitud, sabiduría y perfección al mundo, trayéndonos la esencia de esas cosas perdidas. Si usted no sabe qué es lo que perdió, no lo puede buscar, ¿verdad? Usted no puede recuperar aquello que no sabe. Hay muchos que no saben qué es lo que perdieron en sus vidas y viven en forma limitada, pudiendo vivir vidas gloriosas si tan solo encuentran lo que ni siquiera saben que perdieron. Aquí, amigos, es donde tiene lugar la poderosa obra de Cristo y la participación de su Santo Espíritu. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que el hombre había perdido. Lo que Adán y Eva perdieron el día que pecaron en contra de Dios fue la esencia de la naturaleza divina con la cual fueron creados. Y esto afectó a toda la humanidad. No obstante, la más grande promesa que Dios le ha hecho al hombre es la posibilidad de recuperar esa naturaleza perdida y con ella la esencia de la plenitud, la sabiduría y la perfección. ¿Qué les parece? El apóstol Pedro nos enseña la clave. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, siempre que huyan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigos, la clave está en huir de la corrupción, huir de la concupiscencia y de todo deseo desmedido que nos contamina. De esta manera habremos recuperado y salvado lo que se nos había perdido por la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Y estamos de regreso ya de nuestra reflexión semanal de nuestro pastor Samuel, que nos enseña día a día a ir creciendo y madurando en este camino, ¿verdad? Es importante cada reflexión que él da, ¿no? Exacto. Prestar atención y bueno,
después tener que seguir leyendo lo que él habló. Exacto, ponerlo en práctica, porque Claro. si no, no sirve de nada, ¿verdad? Carolina, yo estoy viendo que tenemos un invitado hoy y quiero que me lo presentes. Tenemos un invitado, yo se los voy a presentar a ustedes, aquí a Alberto y a los que están aquí en el estudio. Él es Sergio Mendoza, pero es más conocido como el hombre de las señas y lo tenemos aquí en nuestro programa. Un aplauso para él, ¿verdad? Un aplauso para... ¿verdad? Un aplauso para él. Perdón, Bueno, se me había él olvidado. es conocido en todos los medios de comunicación. Exacto. Lo pueden ver ahí en todos los noticieros En de todos los TVN, canales. en el Canal 13, Chilevisión, en CNN. CNN. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar más nosotros si lo tenemos aquí, Sergio? Un gusto tenerte aquí con nosotros en Despertando en Miel. Muchas gracias al programa, a la iglesia. La verdad que es una honra el poder estar acá con ustedes, porque cada uno está llamado a cumplir un propósito que Dios tiene determinado para su iglesia. Estamos llamados para extender el reino y, por supuesto, cada uno tiene un área específica donde tiene que servir. Exacto. Y el mío específicamente es alcanzar a los que no pueden oír. Y eso es importantísimo. Estábamos hablando detrás de cámara. ¿Quién en este minuto está predicando con las señas de manos? ¿No? Y encontrar a una persona llamada por Dios, donde Dios lo tocó y donde Dios hizo una obra en la vida de Sergio, y tener ese llamado y ganar a los sordos para el Señor y tener todo lo que ahora él va a contar, ¿no? Un poco su trabajo y su visión. Esto a mí me llena de emoción, porque nunca se nos ocurrió, o nunca le dimos importancia, o nunca quisimos. Exacto. Bueno, ahí usted puede ver en pantalla que estamos mostrando las imágenes de Sergio, un poco su currículum audiovisual. Sí, efectivamente, este video muestra el portafolio del trabajo que debemos recordar que no solamente tenemos que predicar en fe, es decir, también tiene que ser acompañada con obras. Entonces acá en este video muestra fe y obras, porque si vamos a predicar del amor de Dios, también tenemos que predicarlo con hechos, evidencia, frutos, porque los sordos por supuesto que necesitan conocer a Jesús, pero también necesita mejorar su condición educativa, su conexión con la sociedad, en los distintos medios y que hoy siguen siendo una barrera para ellos. Y Sergio, ¿cuándo tú tuviste este llamado de Dios? Porque una cosa es ser intérprete, Claro. un trabajo, Sí. otra cosa es tener un llamado a que este don o esta profesión sea un ministerio, ¿no? sea un ministerio para alcanzar, porque yo me pregunto, ¿cómo yo, que no sé el lenguaje de señas, le predico a un sordo? Exacto. ¿Cómo lo hago? haces como No pastor? puedo, puedo ir con Sergio o contratar a un... servicio externo. A un Claro. servicio externo que venga Sígueme, conmigo. voy a predicar. No. Oye, vaya. No se puede. Entonces, es importante, pero ¿cuándo tú supiste eso? ¿Cómo nace? Bueno, en realidad la palabra del Señor dice que Dios nos determina desde el vientre de nuestras madres y efectivamente yo puedo decir literalmente que es así. En el caso mío personal, mis padres, ambos, son sordos. Wow. Entonces yo nací en un contexto totalmente hablando lengua de señas, siendo oyente, fui enseñado, criado como un niño sordo, donde mis primeras palabras, normalmente un niño pronuncia papá, mamá, agua, pan, mis primeras palabras fueron en lengua de señas, esas mismas palabras, pero en lengua de señas. Entonces ahí yo fui como me inicié en un contexto, en este mundo del silencio, donde las palabras se limitaban a expresiones y movimientos de las manos. Y por supuesto pasaron muchos años y en el año 1997 tuve un encuentro con el Señor, Él vino a mi encuentro y ese día, esa pregunta que me hice toda la vida, porque evidentemente tengo un compromiso social con ellos. Siempre intervine en la interpretación de todo evento, reuniones en mi escuela, acompañaba a mi mamá al hospital, al consultorio, a la municipalidad, a carabineros. Pero yo sentía exactamente, yo sentía que tenía, que no era suficiente, que había algo más, pero no lo sabía. ¿Cuándo lo supe?
hace 17 años atrás, en 1997, cuando Jesús viene a mi encuentro, ese día la respuesta fue dada. Así que al instante, al abrir el corazón y permitir que Él entrase a mi corazón, también entregué mis manos, para que esas manos, estas, puedan hablar de Jesús a este mundo que también necesita conocer a Jesús, que necesita que alguien les predique, porque efectivamente ellos no van a poder oír mientras no ocurra el milagro. Exacto. Pero este oír nadie dijo que era a través de nuestros oídos, sino que también, como dice la palabra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La lengua de los sordos también confesará que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Pero alguien tiene que presentárselos. Y entonces yo dije, Señor, aquí están estas manos. Tremendo. Así es que desde ese entonces hasta el día de hoy estoy en ese compromiso. Me levanto y me duermo en función del ministerio y también de las obras, que por supuesto cuando Dios viene al encuentro de nuestra vida, no nos deja en la condición que nos encontró, nos prospera, nos cambia, nos mejora, porque Él es nuestro Padre. Y por supuesto entonces la condición de los sordos, que hoy es muy precaria, barreras constantes en los servicios públicos, ni hablar en la iglesia. Eso es lo que yo te quería consultar, porque hoy vemos en la sociedad y en todo lo que es dependencias públicas, privadas, para los sordos, sin sordos ¿cómo se comunica? La barrera es constante. No hay comunicación. No hay comunicación. No olvidemos que la comunicación, para que sea efectiva, tiene que, entre el emisor y el receptor, el código tiene que ser entendido por ambas partes. Entonces ahí tenemos comunicación efectiva. Exacto. Cuando uno de los lados no entiende el código, no hay comunicación. Y en general, nadie sabe lengua de señas. Por lo tanto, no hay cómo comunicarse con ellos, ni tampoco entender lo que ellos están diciendo. Y por supuesto, ellos también tienen necesidades, tienen frustración, tienen angustia y quisieran expresarlo. ¿Cuántos de nosotros, teniendo la posibilidad de hablar, nos sentimos incomprendidos? Tenemos momentos de rebeldía, pero lo podemos expresar, lo podemos gritar, alguien viene al auxilio de nosotros. Un tratamiento con un profesional, con un psicólogo, el consejo oportuno, los padres y los sordos. Limitados a esto nomás. Claro. Pero es más que eso. Qué interesante lo que estamos hablando, pero te quería llevar un poco al plano eclesiástico de iglesia. ¿Cómo podemos incluir esto dentro de las iglesias? Porque también hay que dar un mensaje. ¿Cómo podemos atraerlos a la iglesia más que nada, ¿no? Pero no me contestes todavía. Vamos a ir un corte y a la vuelta retomamos la pregunta. Lo hice otra vez. Vamos al corte. Vamos. Tu mano puedo ver, mostrándome el camino donde tú esperas por mí. Tu voz me llama, ven, ven, ven a mí. Dios de la creación y Rey del universo, prospera tu palabra en mí, que todas tus promesas inefables son verdad en mí. Y yo te abro mis brazos y doy todo lo que soy, porque tú eres mi pasión, intenso Dios grande y feroz, mi Salvador. Y estoy de rodillas porque tú me salvaste en tu dolor. Tú eres mi pasión, intenso Dios grande y feroz, mi Salvador.
ojos fijaré eternamente en ti. Dios de la creación, Rey del universo, en tu palabra yo siempre creeré. Y yo te abro mis brazos y doy todo lo que soy, porque tú eres mi pasión, intenso Dios grande y feroz, mi Salvador. Y estoy de rodillas porque tú me salvaste en tu dolor. Tú eres mi pasión, intenso Dios grande y feroz, mi Salvador. Bueno, y estamos enganchados en una pregunta que le hicimos a Sergio. Sergito, ¿cómo podemos incluir a esta gente? Bueno, en realidad, sin duda que como iglesia no podemos limitar el acceso a todas las personas porque tienen el derecho de poder también oír, Claro. ¿cierto? Pero no existe una fórmula cómo incluir a las personas sordas, sino más bien, si nosotros hemos comprendido el amor de Dios, nos sentimos amados por Él, tenemos que amar. Pero tenemos que tener compasión, es decir, ver que una persona que está pasando una necesidad y no pasar de largo, Dios no necesita nuestra lástima, sino que lo que requiere de nosotros es tener compasión. Entonces, no es una fórmula, sino más bien que nuestro compromiso con Dios es que Él nos regaló algo muy precioso y que no nos costó nada, que es la salvación. Y esto no es para nosotros mismos, sino que también tenemos que compartirlo. Entonces, los sordos necesitan que realmente nosotros podamos llevarles este mensaje, que podamos amarles, el poder tener esa compasión, el de ir en pos de ellos para poder ayudarles. Por lo tanto, entonces, necesitamos realmente que la iglesia ame de verdad. Igual, pero capacitarnos en esta área. A mí algo siempre me llamó la atención cuando Jesús sanó a un sordo. Exacto. Y lo tengo aquí. Muy bien, qué aplicado es Alberto. Sí. Alberto es lo más aplicado de este programa. Bueno, yo soy el maestro. El maestro Ricciotti. De veras, Ciro te puso aquí el nombre de Maestro Ricciotti. Sí. Maestro Ricciotti, por Mira, favor, explícanos. En Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, leemos que le trajeron un sordo a Jesús y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y en base a esta lectura, ¿cómo Jesús se comunicó con el sordo? ¿Cómo los discípulos le dijeron al sordo, oye, ahí hay una persona, el Mesías? ¿Cómo le explican? Le explican que lo puede sanar, que puede llegar a oír. Tiene que haber una forma de lenguaje de hacerse entender. Y creo que no sé cómo tú lo ves aquí, este pasaje. Bueno, efectivamente, este milagro... Porque hay muchos detalles que uno se pone a leer. Que nosotros hemos leído muchas veces, muy conocido, los milagros de Jesús. Claro, para la cosmovisión de los oyentes, nosotros vemos el milagro en sí, pero no vemos los detalles, cómo ocurrieron
Entonces, pero cuando nosotros conocemos el contexto de lo que es la discapacidad auditiva, aquellas personas que no pueden oír, empezamos a fijarnos en detalle cómo lo habrá hecho, cómo se comunicó. Claro, los discípulos primero tenían que haberse comunicado con el sordo. Tuvieron que expresar a través de gestos, comunicación en lengua de señas. Luego le informan a Jesús y Jesús, lo primero que hace, no olvidemos que Jesús estaba en medio de la multitud. Por lo tanto, lo que hace Jesús para lograr una comunicación efectiva es apartarlo de la multitud para quitar todos los ruidos visuales, estos distractores efectivamente. Y lo primero que hace Jesús en la narración del versículo es que coloca los dedos de él en los oídos, indicando, yo sé que en ese lugar tú tienes el problema. Y tiene que haber expresado en su rostro, en ese rostro compasivo que caracterizaba a Jesús, y enseguida coloca los dedos en la lengua y escupe, dando a entender también, indicando que en esa zona está el problema y sé que no puedes hablar. Enseguida Jesús mira hacia el cielo, y si yo estoy solamente con él y miro hacia el cielo, la reacción natural de la otra persona es también mirar hacia arriba. ¿Por qué hizo eso Jesús? Jesús quería indicarle que el poder venía de lo alto. Y por tanto el siguiente versículo dice que colocando sus manos sobre él, gimió y dijo éfata. Pero cuando uno gime, porque el poder está descendiendo, la respiración tiene que ser más intensa, hay un movimiento corporal. Se expresó y este sordomudo de nacimiento pudo oír y pudo hablar. Entonces, si Jesús y sus discípulos pudieron comunicarse con una persona, en este caso con una discapacidad, nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús porque somos discípulos también. Y por tanto, entonces, tenemos que capacitarnos. Claro, si tú no sabes lengua de señas, tú estás privando a un sordo de que jamás oiga de Jesús. Así de simple. Que también a mí me llama la atención que le trajeron. O sea, lo llevaron a Jesús. No le dijeron, no, el sordo no va a entender nada. Porque a veces hacemos, ¿no? Claro, vemos un discapacitado, vemos a alguien, no, él no porque no me interesa, no va a entender, o no es para él, o nos preocupamos más de otras personas. Claro. Pero aquí le trajeron, o sea, oye, él está enfermo, él tiene una necesidad en el oído. Se preocupó de la necesidad de cubrir su necesidad. Y hoy en día, nosotros somos los discípulos y tenemos que traer los sordos a la iglesia. Y aquí, en este lugar, debe haber personas preparadas, no solamente para interpretar la palabra de Dios, sino también para ministrar la alabanza, las adoraciones, los estudios, Sergio, todas las actividades. ¿Cómo educamos a la gente para poder atraer a los sordos acá? Buena pregunta. Sí. La piensas un ratito porque vamos a ir a un corte. Sus ojos para mirar más allá. Extiende tus fuertes alas y siente el viento. Lo que soy, lo debo a ti, mi perfume proviene de ti, mi Jesús. Me has dicho, tu Padre soy y mi vida planeada fue en tu corazón. Tu poema
te ocultes, debes brillar. Cuando te encontré, pude comprender quién realmente soy hoy. Y extiendo mis fuertes alas y siento el viento. Lo que soy lo debo a ti, mi perfume proviene de ti, mi Jesús. Me has dicho, tu Padre soy y mi vida planeada fue en tu corazón. Lo que soy lo debo a ti, mi perfume proviene de ti, mi Jesús. Me has dicho, tu Padre soy y mi vida planeada fue en tu corazón. Tu poema soy, tu poema soy. Sergio, habíamos quedado enganchados en una pregunta. ¿Cómo podemos educar a la gente? Bueno, yo creo que sin duda las personas han pecado por ignorancia. Es decir, si no vivo el contexto que vive esta discapacidad, no tengo cómo reaccionar. Exacto. Pero cuando Dios nos permite conocer la realidad, ya tenemos un conocimiento. Y ese conocimiento nos tiene que generar un cambio de actitud. Por lo tanto, hoy, después de esta entrevista, aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, lamentablemente ya no podrán decir que no sabían. Por lo tanto, ya hay una responsabilidad frente a Dios. Eso es lo primero. Y segundo, la buena noticia es que hay una forma de revertir todos estos años de incomunicación de los sordos. Y es a través de la capacitación de la iglesia. Primero, a través del seminario, donde permite educar y conocer cómo es la cultura, porque para hacer una misión, en este caso con sordos, lo primero que hay que hacer es una misión transcultural. Es decir, ¿a quiénes vamos a ir? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la definición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? La pérdida total, parcial. ¿Por qué hay personas que...? Exactamente. Y luego aprender su lengua. Porque es a través de esa lengua que vamos a presentar las buenas noticias. Por lo tanto, entonces la iglesia se tiene que capacitar en esta lengua en las distintas áreas del quehacer de la iglesia. Es decir, si hay adoradores, van a adorar en lengua de señas. Si hay pastores, predicadores, evangelistas, tendrán también que adquirir esta herramienta. Es aprender un idioma. Es aprender un idioma para poder interpretarles a ellos la palabra en los cultos, en las distintas actividades. Yo pienso, Sergio, que tú debes saber más que yo. Si en la sociedad, en la nación, donde están viviendo, ya están siendo discriminados o no se pueden comunicar porque no hay esa cultura o no se sabe el lenguaje, por lo tanto ya no hay una comunicación. Y como en la iglesia, si quieren venir, tampoco las hay. Claro. Entonces yo creo que tú sabes, tú lo has vivido más que nadie, todo el tema de tener que llevar a tu mamá o a tu papá o estar en todos los lados y llegar a lo mejor a una iglesia. Tú le predicaste a tus padres. Sí, ellos fueron los primeros sordos que a través de mis manos pudieron conocer a Jesús después de muchos años de lágrimas, sufrimiento de mis padres. Y ellos estaban frente a imágenes que no nos hablaban. Pero las personas que asistían a la iglesia tampoco se nos acercaban. Y mis padres lloraban en silencio. No era audible su grito.
Entonces yo cierro mis ojos y es como sintiera el grito de ellos en el silencio. Por lo tanto, entonces, el ministerio por el cual el Señor me ha llamado, que se llama Intérprete de una Esperanza, me ha permitido viajar a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas. Y Puertas Abiertas, Televisión Nacional, en el año 2000, me hace una entrevista, donde a través de esa entrevista comencé a viajar a cada una de las regiones del norte. Así que hemos estado en cada una de las regiones para poder capacitar a la iglesia y poder entender que también hay que tomar la actitud del samaritano para poder ir donde el hombre malherido, en este caso representando a la discapacidad, y poder tener esa compasión que el samaritano tuvo. Y no solamente lo auxilió en el momento, sino que también le brindó todo un servicio posterior en la posada. Y se preocupó por él. Hubo una preocupación, exactamente. Entonces, acá nosotros como iglesia, o sea, tenemos que capacitarnos, aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con ellos y ser también hermanos, somos familia. Por lo tanto, entonces, esa es la forma que la iglesia hoy en día tiene que ensanchar el sitio de su tienda, no es solamente la infraestructura. Sergio, ¿y qué proyectos tienes ya respecto a esto? Nos gustaría saber. Nosotros son muchas áreas que los sordos, por supuesto, necesitan, al igual que en cualquier ciudadano nacido en este territorio, tienen derechos, no solamente deberes, pero los derechos de los sordos están vulnerados. Por supuesto que ellos requieren mejoras en la educación y en cada una de esas áreas el ministerio está presente. Hoy el Señor me tiene en los medios de comunicación porque los sordos, por supuesto, necesitan informarse que es lo que sucede en Chile y en el mundo. También en la educación. Hoy el Señor me tiene en un postítulo en la Universidad Arturo Prat, donde soy el autor intelectual de este diplomado para fortalecer las capacidades de los profesionales en el área de la educación. También un nuevo proyecto que es servicio público para poder capacitar a los profesionales en los distintos servicios públicos. Pero también, por supuesto, lo principal para mí es el reino. Y mi mayor proyecto, anhelo, es la traducción de la Biblia y que hemos denominado la Biblia en nuestras manos. Wow. Ese es el nombre de nuestro proyecto. La Biblia en nuestras manos. Exactamente. Está bajo nuestra responsabilidad el llevar esta palabra, pero a través de la lengua de señas, el poder predicarles a ellos que hay un Dios que les ama y que nosotros también les amamos, y por eso entonces que nos negamos a nosotros mismos y vamos a ir en pos de ellos, vamos a aprender su cultura, vamos a aprender a cómo comunicarnos con ellos para decirles que Jesús les ama. Oye, Sergio, bueno, un detalle para usted. Conversando detrás de cámaras, Sergio dijo que había una palabra en lenguaje de sordomudos que era para todo el mundo igual. Sí, tengo que primero hacerte una corrección. Normalmente nosotros nos referimos a las personas como sordamudas. Es un concepto que está errado, que el concepto hoy válido es referirse a las personas sordas, ¿ya? Porque la mudez es otra discapacidad. Y los sordos no necesariamente son mudos, sino que el problema es que ellos tienen habla, pero no la desarrollaron. Pero su sonido, tienen sonidos guturales, hay personas que logran hablar con técnicas de articulación, por lo tanto la forma correcta para referirse es personas sordas. Y con respecto a la lengua, también nos hemos referido como lenguaje de señas. Y lenguaje y lengua son dos conceptos totalmente distintos. Lenguaje es un sistema y lengua es un idioma. Por lo tanto, la lengua de señas no es un sistema, es la lengua natural y que es distinta de un país a otro. Por lo tanto, entonces tenemos lengua de señas chilenas, lengua de señas americanas, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, tu pregunta era específicamente ¿qué palabra era? Exactamente. Jesús, a pesar de esta diferencia, como mencionaba, que tenemos señas chilenas, argentinas, bolivianas, peruanas, etcétera, y son totalmente distintas unas de otras, hay una sola seña que en todo el mundo es igual, y esa seña es la seña de Jesús. En todo el mundo es la misma seña. Entonces nos damos cuenta y confirmamos la palabra de que ese nombre está por sobre todo nombre, y que ese nombre es perfecto.
Es Ya un nos plan lo enseña. perfecto. Y este es el nombre de Jesús, Wow. que representa la crucifixión de Jesús, aunque no es precisamente en el centro de la palma, Claro. sino que fue acá. Pero es una representación simbólica para decir que el nombre de Jesús es así. Bueno, Sergio, tú conoces que aquí en televisión los tiempos son más acotados. Hay que hacer otro programa. Y que hay que hacer otro programa, porque yo quiero seguir aprendiendo esto. A mí, cuando él me contó esto, a mí se me paraban los pelitos. Aquí, O ¿cómo sea es? que esto es como continuará. Continuará. Sí, porque Entonces, mucho como por es hablar. continuará, te dejo el espacio para que te puedas despedir en lenguaje de señas. ¿Sí? Sí, lengua Para de no- señas. Lengua de Lengua de señas señas. para Sí, nuestros señas. amigos que están en la casa. Y ahora para los amigos que sí pueden oír. Bueno, podemos oír. Exacto. agradezco la invitación, el estar aquí compartiendo con ustedes. Y les dije también a todos los que nos están viendo que Dios les bendiga. ¡Wow! Un aplauso. Yo quiero darte un aplauso como nosotros podemos y ahora como los Exactamente. amigos también. Ahora, en los espacios inclusivos, donde no dejamos a nadie afuera, si nosotros hacemos así, los oyentes quedan excluidos. Por lo tanto, hay que hacer un saludo bicultural. Ese me gustó. esa me gustó. Ya, a ver. Bueno, y aquí nos despedimos. Antes sí, recordarte nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Nos pueden ver por enlace Exacto. todos los lunes y viernes a las 10 de A la las 10 de la mañana. mañana. 9 de la mañana. Bueno, ahora van a... Ahora va a cambiar el horario, así que vamos a estar atentos ahí. Estamos en horario de verano. Exacto, así que síguenos por las redes sociales, escríbenos qué te pareció este programa y manda ahí tus dudas y sugerencias que nuestro maestro Ricciotti puede contestar. Así que nos vemos. Chao. Nunca antes me sentí tan vivo, tanto que siento hasta poder volar. Nunca he sentido tan